Buenos días a todos y sean bienvenidos a Explorando el Mundo a través de la ciencia. Es un placer que estemos reunidos en esta charla donde exploraremos los secretos patogénicos y las características de resistencia de la Escherichia a decarboxilata, una bacteria que ha ganado atención en la comunidad científica por su creciente relevancia en infecciones humanas y su notable capacidad para resistir a diversos tratamientos antibióticos. La Escherichia a decarboxilata, aunque no tan conocida como otros patógenos, ha sido aislada en varios casos clínicos, mostrando una adaptabilidad sorprendente y una gama de mecanismos de resistencia que merecen un análisis detallado. En esta charla no solo tiene como objetivo informar, sino también abrir un espacio para la discusión y el intercambio de ideas sobre cómo podemos mejorar las estrategias de diagnóstico, tratamiento y prevención de infecciones causadas por este microorganismo. Espero que encuentren esta sesión estimulante y los invitamos al final de la charla a participar activamente con sus preguntas y comentarios. Hoy nos acompaña el doctor Edwin Barrios Villa. El doctor Barrios es QFB egresado de la Facultad de Ciencias Químicas, así como maestro en Ciencias Microbiológicas y doctor en Microbiología por el Centro de Investigaciones en Ciencias Microbiológicas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ha sido profesor invitado en licenciaturas del área químico-biológicas de la Universidad de las Américas Puebla, UTLAP, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, UAP, Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, UPAEP, así como de los posgrados en Ciencias Microbiológicas de la UAP y de Medicina Molecular en la Escuela de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional. Es autor y revisor de artículos científicos en diversas revistas indexadas. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y profesor investigador de tiempo completo del Departamento de Ciencias Químico-Biológicas y Agropecuarias de la Unidad Regional Campus Caborca en la Universidad de Sonora, donde también participa como coordinador del programa educativo de Químico Biólogo Clínico. Su línea de investigación es biología molecular y genómica de microorganismos de interés clínico y económico, a través de la cual ha establecido colaboración con grupos de investigación en la Universidad de Buenos Aires en Argentina, la Universidad de La Rioja en España, así como en la Universidad de Texas en Estados Unidos, en el Centro de Investigación en Alimentos y Desarrollo, también en la UAP, en la UPAEP y el Instituto Politécnico Nacional. Comencemos. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, doctor. Les agradezco a todos los organizadores por esta invitación, en particular al doctor Andrés Alvarado por permitirme presentar estos avances en algunos de los temas de investigación que estamos teniendo. Y pues también a todos ustedes por asistir. Sé que es sábado, sé que es temprano, entonces eso habla muy bien de todos ustedes. No tengo la posibilidad de verlos. Si es que alguien tiene alguna duda, por favor ahí si tienen alguna pregunta en el transcurso, no duden en interrumpirnos o lo dejamos hasta el final, será con mucho gusto. Pues también agradezco la presentación, que siempre es muy gratificante que el organizador, que el investigador que nos está invitando profundice un poquito en el tema y es muy reconocible, doctor. Agradezco mucho ese detalle. Bueno, pues el día de hoy vamos a presentar un poquito de lo que hemos estado trabajando recientemente. En particular, yo he estado trabajando los últimos 24 años con enterobacteriales, particularmente Escherichia coli, pero hace unos años nos encontramos con esta bacteria que inclusive hasta para pronunciar es un poquito complicado, la Escherichia de carboxilata. No sería raro que muy pocos de ustedes la conocieran, quizás quienes estén trabajando en el tema, quizás quienes se las hayan encontrado por ahí en algún paper, pero pues es poco conocida. Y pues el día de hoy vamos a hablar un poquito de lo que hemos hecho referente a los factores de virulencia, a los factores de resistencia que hemos encontrado en algunas cepas de la Escherichia de carboxilata, particularmente aquí en México, o como yo lo llamo, el bueno, el malo y el feo. Para tener el contexto de estos tres conceptos, el bueno y el malo y el feo, es importante recordar algunos de los conceptos que nos hacía referencia hace ya algunos años, el 2002, los doctores Casadeva y Pirovsky, en un artículo muy interesante
que quería desvelar qué cosa es un patógeno. Y ellos ponen en ese paper muy interesante dos mensajes claros. Y nos dice que un patógeno no puede definirse sin también definir al hospedero. Y por otro lado, que un patógeno es un microorganismo, un microbio, capaz de causar daño al hospedero. Y entonces de esto podemos nosotros recuperar dos aspectos importantes. El patógeno siempre es patógeno. ¿De qué va a depender? De que esté en el huésped adecuado, donde pueda manifestar esa patogenicidad. O lo que es lo mismo, el que es pericón de quiera es verde, ¿cierto? Entonces, es muy común, es muy frecuente que nosotros encontremos, inclusive en redes sociales, en las noticias, ay, es que eso es un microorganismo muy patógeno o es un microorganismo poco patógeno. No, la patogenicidad es un valor absoluto. Lo que sí es relativo es la virulencia. Entonces, un patógeno puede hacer, lo que nos marca el punto número 2, puede hacer daño a su hospedero dependiendo de ese arsenal de factores de virulencia con los cuales le puede hacer daño a la célula o al organismo que infecta. Y estos factores de virulencia los podemos clasificar, yo los clasifico en dos grandes grupos aquí con mis estudiantes. Los clasifico como aquellos factores de virulencia que hacen daño per se, que son factores de virulencia ex profeso, como toxinas, como enzimas, y aquellos otros factores de virulencia que no necesariamente nos van a causar un daño directo, pero que sí le permiten al patógeno, a la bacteria, ser competitivamente eficientes que sus pares. En este caso, por ejemplo, podemos hablar de los sistemas de captación de hierro. Cuando nosotros tenemos un sideróforo que va a captar hierro que está presente en el organismo y que le permite a la bacteria crecer mejor que otros, pues no nos causa daño a nosotros como pacientes. Necesitaríamos tener un gasto muy importante de hierro pues para que se pueda presentar, por ejemplo, una anemia, ¿no? Entonces, uno puede decir, ¿cómo consideras es un factor de virulencia? Bueno, si es un factor de virulencia, porque aquellas bacterias que no lo expresan no son tan eficientes en cuanto a la permanencia, a la evasión del sistema inmune, a la expresión de otros factores de virulencia. Entonces, tenemos estos dos grandes grupos de factores de virulencia en las bacterias. Entonces, quiero que al final de la charla ustedes se queden con esta idea. El patógeno siempre es patógeno y va a depender de dónde se encuentre para poder hacer el daño. Y aquí tiene que ver, pues evidentemente, un concepto que tenemos años de conocer que se llama la tríada ecológica. Y esto tiene que ver con el patógeno, el hospedero susceptible y el ambiente propicio. Entonces, nosotros sabemos, a todos nos ha pasado que llegan las épocas de frío y nos empiezan a dar enfermedades respiratorias, llegan las épocas de calor como las que estamos viviendo en estos últimos días y los meses que siguen, y se incrementan las enfermedades del tracto gastrointestinal, diarrea, deshidratación, porque precisamente el ambiente está jugando un papel importante. Entonces, cuando nosotros hablemos de un patógeno, la patogenicidad es absoluta, ¿de acuerdo? No es más o es menos, simplemente es. Y cuando hablemos de virulencia, entonces ahí sí podemos hablar de que un patógeno es más virulento o menos virulento que otro por la cantidad de factores de virulencia que presenta y sobre todo que expresa. Bueno, en ese sentido, pues vamos a hablar de la eclercia de carboxilata, que es lo que nos tiene reunidos el día de hoy aquí. Y pues les voy a poner algunos antecedentes sobre la mesa. La primera descripción fue hecha en 1962 por Leclerc, que es un bacteriólogo francés, y la describió como una bacteria que tenía un pigmento ligeramente amarillo no difusible al medio. Estaba dentro del grupo de las enterobacterias y la clasificaron como Escherichia adecarboxilata y durante mucho tiempo se mantuvo así. No fue hasta 1986 con los trabajos de Tamura que con base en la secuenciación del RNA 16S propuso un nuevo género, Leclercia adecarboxilata. Y una cosa interesante es que el apellido, digamos, adecarboxilata, obedece a que dentro de las pruebas bioquímicas que se realizan tradicionalmente en el laboratorio clínico, en el laboratorio de diagnóstico, no presenta la enzima lisina descarboxilasa. Entonces, debido a eso, se consideró como adecarboxilata. Durante muchos años, desde 1986 hasta el 2022, se mantuvo como la única especie del género.
Fue entonces cuando Hahnemann y colaboradores en Alemania describieron un caso de neumonía en un paciente pediátrico que estaba siendo causado por una bacteria, pues del género Leclerc. Cuando hicieron la secuenciación se dieron cuenta que tenía diferencias lo suficientemente grandes para considerarlas una nueva especie, a la cual nombraron como pues, Leclerc pneumoniae, asociando este nombre de la especie al padecimiento que estaba expresando. Esto fue en abril del 2022. Interesantemente, para diciembre del mismo año, Maddock y colaboradores identificaron una nueva especie, pero esta la aislaron en las raíces de un olmo, ahí en Irlanda, que también tenía características similares a la Leclercia, obviamente por pruebas bioquímicas, pero también por pruebas moleculares y secuenciación, permitieron establecer una nueva especie que actualmente se conoce como Leclercia común. Entonces, en estos últimos años ha crecido de manera interesante la cantidad de aislamientos y la cantidad de reportes donde estamos presentando nuevas especies de Leclercia. Y esto lo saco a colación porque pareciera que ya todo está escrito, ¿cierto? Los que nos dedicamos a esto, que tenemos algunos años, pues hemos venido trabajando con modelos clásicos que están descritos de hace uno o dos siglos, ¿no? Si volteamos a ver a la Leclercia a decarboxilata o al género Leclercia como tal, pues no tiene ni 100 años, ¿verdad? Entonces quiere decir que siempre podemos encontrar cosas nuevas en el camino. De manera general, vean, aquí tenemos unas características fenotípicas que podemos encontrar en las cepas de Leclercia. Esta es una placa de Agarma conchi. Son placas de color rosa por los componentes que tiene el medio, pero tiene una característica interesante de ser un medio selectivo y diferencial. Crecen bacterias del grupo de las gram negativas y que además por el metabolismo, la fermentación del azúcar, que en este caso es la lactosa, presentan o no una coloración. En el caso de la Eclampsia de carboxilata, junto con Escherichia coli, son lactosa positivas y nos dan colonias de color rosa. Y cuando nosotros hacemos la tinción de Gram, lo que vemos al microscopio son bacilos, la característica forma de bacilos tipo salchichas, tipo Winnie, como decimos acá en el norte, y que se tiñen de rojo por el efecto de la azafrana. Aquí podemos ver que en ocasiones la eclercia en el Agarma conchi presenta una ligera umbilicación, una protuberancia al centro de la colonia. Pueden ser de colonias muy pequeñas a grandes, con bordes bien definidos. Algunas veces se presentan dentados cuando la colonia ya es vieja. Y que en los medios de cultivo tipo agar eosina azul de metileno o agar leviné, pues presentan una coloración verde metálica, como la característica que presenta Escherichia coli también. La eclampsia de carboxilata se ha descrito como un patógeno oportunista. ¿Por qué? Porque siempre, voy a decir siempre entre comillas, se había aislado como parte de infecciones polimicrobianas. Es decir, encontrábamos un paciente con vida que tenía Escherichia coli y apareció la eclampsia de carboxilata. O encontrábamos un paciente inmunocomprometido, entonces favorece el crecimiento de muchos microorganismos, incluyendo la eclampsia de carboxilata. Pero con el paso de los tiempos nos hemos encontrado que se puede aislar de diversas fuentes, no solamente en pacientes, sino también en aguas residuales, en alimentos, inclusive hay un caso donde se pudo aislar en los ojos de un nadador que era inmunocompetente. Actualmente, en los laboratorios de análisis clínicos tradicionales, pues tenemos pruebas bioquímicas que inclusive ya se han ido especializando y automatizando, ¿verdad? Ya no solamente nos quedamos con las pruebas bioquímicas que hacemos o que hacíamos en tubitos, sino que ahora ya tenemos otras herramientas como el AutoScan, como el Maldito o como el Vitek 2. Bioquímicamente es muy similar a Escherichia coli. Les mencionaba que prácticamente todas las pruebas de coli, salvo la anicina y el malonato, las dan ligeramente diferentes, por lo que se requiere utilizar métodos moleculares. Debo aclarar que efectivamente el Vitek y el maldito ya pueden identificar la eclampsia de carboxilata, lo tienen considerado dentro de su panel, pero algo que me parece curioso, que por ejemplo el Vitek 2 no la considera dentro de los parámetros que se buscan de perfiles de resistencia o de susceptibilidad en el Kirby-Bauer, porque no está considerada en el CLSI para hacer las pruebas de susceptibilidad, y eso es algo que me parece relevante e importante para esta charla. Estos son los resultados de las pruebas bioquímicas que se llegan a obtener, y estamos haciendo una comparación de las pruebas bioquímicas
Escherichia coli versus lo que arroja la eclipsia de carboxilata. Y es lo que mencionaba hace un momento. La lisina descarboxilasa es activa en Escherichia coli, activa en la eclipsia de carboxilata, y el malonato es negativo coli y positivo para la eclipsia de carboxilata. Entonces, bioquímicamente hablando, estamos diciendo que esta cepa o que estas bacterias son muy similares a Escherichia coli, y esas pequeñas diferencias muy probablemente se pasan por alto en el laboratorio de diagnóstico. Entonces aquí surge otra duda. ¿Cuántas veces las personas que nos dedicamos al diagnóstico clínico hemos dicho que es una Escherichia coli atípica cuando a lo mejor estamos hablando de una eclipsia de carboxilato? Recordemos que hay por ahí un manual que se actualiza cada cierto tiempo, el manual de Berge, donde tiene una recopilación de todas las bacterias, y entonces en ese manual no tenemos unos resultados, ¿cierto? Lo que tenemos son resultados estadísticos, es decir, tenemos un porcentaje de positividad en las pruebas, y es lo que nos hace a nosotros definir si una prueba es positiva o negativa. Pero entonces, inclusive desde ahí, dieron lisina descarboxilasa negativa, en realidad se trataban de la eclipsia de carboxilasa. Entonces, esto sigue siendo como que algo que nos mantiene o que nos debe de mantener alerta, sobre todo a quienes nos dedicamos a la parte clínica del laboratorio de microbiología. Cuando nosotros revisamos las relaciones filogenéticas, nos encontramos se encuentran dentro del grupo de bacteriales, muy cercano con Microbacter cloaca, en el grupo que ya Microbacter friendly. Son bacterias que dan ese resultado de crecimiento verde metálico en el agar MB, entonces no es raro que los encontremos. Pues ver filogenéticamente son muy cercanas entre sí. Entonces es muy probable que lleguemos a encontrar o que lleguemos a mal identificar o confundir en la identificación pues a este tipo de microorganismos. El punto que me parece más crítico tiene que ver con la resistencia antimicrobiana. Hace 2 semanas, la Organización Mundial de la Salud actualizó la lista de los patógenos más importantes que contribuyen a la resistencia antimicrobiana, y considera la resistencia antimicrobiana un importante reto que puede poner en jaque a la humanidad para ir para el 2050, hablando de millones de muertes ocasionadas a la resistencia antimicrobiana. Entonces, la resistencia sigue siendo un punto muy importante a vigilar. Hace muchos años ya salió Sir Alexander Fleming cuando encontró de manera muy afortunada el efecto de la penicilina sobre el crecimiento de algunos microorganismos. Y a partir de ahí se vino una edad dorada en el descubrimiento de antimicrobianos. Sin embargo, esa edad dorada pasó hace 40, 50 años. En los últimos años no hemos desarrollado grandes avances en cuanto a la producción o al descubrimiento de nuevas moléculas antibióticas con un efecto eficiente sobre los microorganismos multidrogoresistentes. Pero bueno, ¿qué sucede con la eclipsia de carboxilata? Clásicamente, la eclipsia es una cepa, una bacteria, pues como decíamos hace un momento, que se consideraba inocua, que prácticamente la matamos con cualquier antibiótico. Lo único que se considera como intrínseco es la resistencia a fosfomicina por la presencia A, en particular del fos-ACA, ahí en 2018-2019, que pertenece a de A8, y bueno, se consideraba como un rasgo característico de la eclipsia, ¿no? Sin embargo, pues fuera de la fosfomicina podíamos tratar las infecciones causadas por este microorganismo con cualquier antibiótico y no debería de haber un vector. La sorpresa nos la llevamos tiempo después. Empezaron a aparecer una serie de reportes donde se encontraba a la eclipsia de carboxilata como el agente causal. En algunos casos en pacientes inmunocomprometidos, en algunos casos pacientes con cáncer, pero lo importante, lo interesante es que ya se empezó a encontrar multidrogoresistentes con presencia de carbapenemasas, donde los carbapenémicos pues eran de los antibióticos de última elección, pues por el espectro de acción. Encontramos leclesias o cepas de lagos y de ríos, encontramos por aquí una NDM en España, algunas
muestras ambientales en África. Interesantemente, en parecer ser determinada a colistina, donde la colistina después de los carbapenémicos empezó a surgir como esa luz al final del túnel para los microorganismos nutriólogos resistentes. Bueno, pues también aparecían cepas de Echinacea de carboxilata con genes que conferían resistencia a colistina. Entonces, eso fue muy interesante y empezó como que a llamar la atención en el público. Pero ya saben ustedes, es parte de la naturaleza humana, mientras no me afecte a mí, no me preocupa, ¿cierto? Bueno, pues resulta que para 2018, 2019, hubo un brote en Guadalajara, Jalisco, un brote hospitalario donde muchas personas estaban presentando infecciones del torrente sanguíneo causadas por una bacteria desconocida. Fue un caso muy mediático, salió en las noticias, se emitió una alerta epidemiológica por parte de las autoridades de salud y se empezó a hacer un monitoreo. En este caso fueron 31 aislados en el cual estuvieron asociados, pues estuvieron relacionando directamente con nutrición parenteral. Es decir, eran pacientes que estaban recibiendo una nutrición parenteral, es decir, administrada vía intravenosa, y que lo único que compartían en común era la nutrición parenteral, porque inclusive estaban ubicados en unidades hospitalarias distintas, alejadas geográficamente, ahí mismo dentro de Jalisco, pero alejadas geográficamente. Estas cepas aisladas pues sometieron a investigación molecular, encontraron que eran productoras de EPM, que es una carbapenemasa, y se encontró en beta-lactamasa de espectro extendido. Bueno, nosotros tuvimos acceso también a estas cepas. Esta parte del trabajo se realizó en la ciudad de Puebla, la realizó en ese entonces una estudiante de licenciatura, Brenda Pacheco. Actualmente ya está por terminar la maestría y sigue trabajando con este modelo. Hicimos evidentemente las primeras pruebas fenotípicas, el clásico crecimiento con brillo verde metálico, el crecimiento naranja, o sea, publicación. Hicimos las pruebas de susceptibilidad por difusión, perdón, observando diversos niveles, pues lo pueden ver, una gran cantidad de antibióticos a los cuales la cepa es resistente. En ese trabajo también se determinó la relación clonal para establecer que efectivamente se trataba de un brote hospitalario. Lo hicimos con la enzima EXBA1, utilizando campos. Este resultado prácticamente se pueden clasificar en 3 grupos. El coeficiente de DICE superior al 0.8, el coeficiente de DICE nos habla de esa relación heredoparental que pueden presentarse. Esto nos confirma que se trataba de un brote y pues con eso se cerraba la parte del aviso epidemiológico de las autoridades sanitarias en Jalisco. Quisimos ir más allá, trabajando en conjunto con la Unidad de Investigación Médica en Genética Humana del Hospital Siglo XXI, secuenciamos 16 de estas cepas. En el trabajo de Garza, que les había presentado cuando se reportó el brote, ellos secuenciaron 3 cepas, nosotros secuenciamos 16, para trabajar con la genómica comparativa de esas cepas. Utilizamos una herramienta del Centro de Genómica que se llama Pathogen Finder, donde con esta herramienta se determina cuál es la probabilidad de que un microorganismo con base en su secuencia genética sea un patógeno humano, dependiendo de los factores de virulencia. Nos arrojó fue que tenía un índice de 0.82. ¿Cómo se interpreta este índice? Entre más cercano a 1 sea, es más probable que sea un patógeno humano. Entonces estamos hablando de que la probabilidad de que fuera un patógeno humano era muy alta. Nos pusimos a buscar cuáles eran los genes que cargaban estas cepas y obtuvimos este diagrama de circos. De este lado donde tenemos como LA, un número corresponde a los que nosotros secuenciamos de la Echinacea de carboxilata, y aquí arriba tenemos son los genes presentes en nuestros patógenos que son compartidos con nuestra cepa. Y pues nos llevamos una grata sorpresa para la parte de la investigación, pero una sorpresa alarmante para la parte epidemiológica. ¿Por qué? Porque encontramos varios genes presentes en Klebsiella pneumoniae, los influenza, muchos genes, que esto no era raro, muchos genes de Escherichia coli, de Sakazaki, inclusive de Acinetobacter, de Shigella, de Salmonella,
pero no solo genes, no genes housekeeping, no genes de metabolismo, sino genes de virulencia que estaban en las cepas que nosotros teníamos. Entonces, eso llamó muchísimo nuestra atención. Después, utilizando como opositorios, nos encontramos con los genes de resistencia, utilizando la herramienta que se llama Finder. Entonces, buscamos los genes presentes en cada una de las cepas y dividimos dos grupos de cepas. Por un lado, la cepa de la botella de nutrición, que es lo que corresponde a los cuadritos azules, cepas que fueron aisladas de las infecciones en el torrente sanguíneo, que son los cuadritos verdes. Lo interesante es que, a pesar de que todos se infectaron a partir de la cepa o de la botella de nutrición parenteral, cepas que nosotros aislamos de los pacientes ya tenían otros determinantes de resistencia. Y esto habla mucho de la plasticidad del genoma, particularmente de las enterobacterias, y en este caso de la Escherichia coli. Quiere decir que en ese paso de la botella de nutrición parenteral al paso al paciente, en ese ambiente hospitalario, pues tuvo la capacidad de adquirir determinantes de violencia, pues que le permitían ser más eficientes. Bien interesante que nos encontramos también fue la presencia de una ACR. Aquí nada más está marcada para simplicidad como bomba de flujo, pero lo interesante es que encontramos todos los componentes de la bomba de flujo, que son los que tenemos. CRZ, ACRB, el CRA, que es el receptor. Esta bomba tiene tres dominios, tiene un dominio transmisión, tiene un dominio periplástico, tiene un dominio de memoria interna. Entonces, cuando esta bomba está, en este caso, ACRZ funciona como una puerta, como una compuerta de paso. Cuando entra, ¿qué es lo que esta bomba? Se abre y expulsa el antibiótico para que no le pueda hacer daño a la bacteria. Y entonces es algo bien interesante que, además de un montón de resistencia, dentro de los que se incluyen enzimas modificadoras de la más modificadoras, perdón, mutaciones en el sitio blanco, como GIRA, PAR-T, GIR-B y PAR-D, que encontramos también confiriendo resistencia a quinolonas, este mecanismo de expulsión de moléculas antibióticas. Entonces, esto nos llamaba muchísimo más la atención. También se hizo la búsqueda de unos determinantes genéticos de resistencia, que son genéticos movilizables, integrasas. Las integrasas, de manera general, son estructuras genéticas que permiten a la bacteria reclutar genes de resistencia y se conocen clásicamente como coleccionistas de genes. Entonces, tenemos un lado integrasa que va a servir como recombinasa para agarrar esos genes e integrarlos en el y lo interesante es que ese sitio de recombinación no se pierde con la unión de nuevos genes, se va conservando, lo que permite que esta recombinasa siga reclutando genes con el paso del tiempo. Nosotros encontramos un arreglo de recombinasa, perdón, un arreglo de integrasa tipo 1, donde pues tenía una acetilasa que tiene que ver con resistencia a aminoglucósidos, y si es de la variante CR, pues tiene que ver con resistencia a quinolona. Después dijimos, bueno, muchos de estos elementos genéticos, ya sean movilizables o no, pueden estar conferidos en otras estructuras, en muchos arreglos genéticos que incluyen los plásmidos, y los plásmidos pues evidentemente pueden ser movilizables también o conjugativos y tienen la capacidad de codificar para todos los elementos que participan en este importante proceso de compartición genética. Entonces Brenda Pacheco, nuevamente, ahora ya en su proyecto de maestría, se puso a buscar genes asociados con relaxasas. Las relaxasas es una parte de los plásmidos que le permite pues marcar para que el plásmido pueda transferirse de una bacteria a otra a través del pilus conjugativo. Y hay varias familias que tienen pues características especiales y muy particulares. Dentro de las más abundantes se encuentra la familia MOBF12. Los plásmidos que pertenecen a esta familia son plásmidos grandes, plásmidos conjugativos, quiere decir que se pueden transferir de una bacteria a otra, y que además albergan muchos genes de resistencia y de virulencia. Entonces, la mayoría, bueno, no la mayoría, un plásmido. El siguiente, pues son los plásmidos MOB-P.
Y en este caso, los plásmidos están marcados como barras verdes, como barras grises, y pues vemos que tienen esta posibilidad. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Nos quiere decir que las bacterias de Eclaircia que estábamos nosotros analizando, pues por un lado tenían genes de resistencia, genes de virulencia, genéticos que permitían el reclutamiento de nuevos genes, y además estructuras genéticas que podían movilizar. Esto habla de que las bacterias que nosotros estábamos analizando, si bien no se podían considerar todavía como patógenos más allá del pathogen finder, sí podrían funcionar como reservorios y como donadores de estos genes para bacterias patógenas verdaderas. Entonces estábamos generando pues un hallazgo de bastante importancia. Más adelante, ya más recientemente, la misma Brenda se puso a analizar más a profundidad estos genomas. Los primeros genomas nosotros los obtuvimos con una secuenciación tipo Illumina que genera short read, que genera lecturas muy cortas, que al momento de que nosotros hacemos el ensamble, pues genera muchos gaps que no podemos llenar. Los gaps son espacios en el genoma desconocidos que pues por cuestión metodológica no podemos nosotros unir un fragmento de DNA con otro, entonces nos quedan fragmentados, nos quedan separados. Entonces ella se dio a la tarea de realizar otra secuenciación un poquito más específica, utilizando un Inion, y hizo además el ensamble con un cycler de 3 de las cepas. Y algo bien interesante es que, bueno, encontró, pudo cerrar el proceso donde tenemos que nosotros considerábamos como interesantes. De ellos, aquí está el que originalmente nosotros habíamos clasificado como FOSA-LA, que está perteneciente a la fase 8, como mencionábamos en los antecedentes. Y aquí están los componentes del y algo interesante también es que encontró 3 plásmidos que tenían mucha relevancia. Dentro de ellos, el uno que tenía 167 kilobases, que en este se albergan pues, genes de resistencia a cloranfenicol y el gen BLATEM. En los otros 2 plásmidos se encontró determinantes de resistencia a quinolona, se encontró diadenilasa, delta 1, que son componentes de las integrasas de tipo 1. Y el plasma que ella encontró un ADN que codifica pues, para una carbapene más, que evidentemente da resistencia a carbapene. Bueno, como ya teníamos identificado que estaba el gen FOSA8 o el FOSA-LA, pues dijimos, vamos a ver cómo está la conservación de la secuencia de este gen. Hicimos un alineamiento de tipo aminoacídico con el gen FOSA, que era el clásico de la Eclaircia de carboxilata, y encontramos 5 cambios en estas posiciones, y son cambios importantes. Esto nos da un 96.5 de identidad entre los aminoácidos de FOSA8 y FOSA-LA2, que es la nueva que encontramos, y cuando comparamos con él, nos da una identidad de 96.5%. Esto nos habla de que eran lo suficientemente distintas para considerarla una variante. Cuando hicimos el árbol filogenético, buscando todos los FOSA disponibles que van hasta la 10, encontramos que estaba completamente la FOSA que nosotros estábamos localizando. Y algo interesante es que esta variante nueva la encontramos en los 16 genomas que nosotros secuenciamos. ¿Ok? Entonces, esto fue otro de los aportes que se hizo en este trabajo, pues al reportar una nueva variante de esta metaloenzima que codifica para resistencia a fosfomicina. También utilizando un análisis in silico a partir del genoma, se buscaron los genes que confieren, o los genes de virulencia que tienen todas estas cepas, y encontramos muy interesantemente genes que tienen que ver con virulencia, inclusive uno de ellos de biopelícula, que es un rasgo de virulencia muy importante que vamos a ver enseguida, sistemas de expresión y sistemas flagelares que le permiten, además, en algunos casos de adherirse, evidentemente, la capacidad de excretar algunos componentes, inclusive algunos de ellos pueden ser enzimas o toxinas, y esto es la captación de todo lo que hablamos
dónde se ubicaban más simpáticos y siempre dar todos los sistemas disponibles de datos. Afortunadamente, para nosotros no había 128 que no hemos reportado. Pues pegamos todo, como digamos, encuentros muy cercanos. Acá pues, formaron de una rama de dónde venía la investigación parental. Bueno, en matemática, pues, identificar la bacteria del laboratorio en una que no tiene una faceta en igual. Entonces, que le explicar rápidamente una y dice se llama RUF, donde uno de los genes que a E. coli pertenecían a la bacteria. Fue distribuido cada uno de los países la más de la, la, la reporte que es coli una posteriormente pues, tenemos universidades de autonomía y el centro de investigación de colaborando y conectando algunas entonces empezamos a trabajar Doctor, disculpe que lo interrumpa, ¿sí? solo que de momento se escucha entrecortado. Ah, Entonces, caray. sí. Sí. Oh, En lapsos se pierde el sonido y de momento se escucha okay. también entrecortado. ¿Se escucha? Ah, perfecto, perfecto. Perfecto. Muy bien. Esperemos que no haya tanto ruido aquí con el aire. Ah, ok, muchas gracias. Bueno, entonces, le decía, ya que teníamos esos datos de los plásmidos reportados por Brenda, nos pusimos a buscar el perfil plasmídico de las cepas con las que estábamos, con las que contábamos. Obtuvimos una diversidad plasmídica y algo interesante es que inclusive había cepas que no eran aisladas de la misma región porque teníamos cepas de Hermosillo, cepas de Chihuahua, cepas de Guadalajara y cepas de Caborca que compartían algunos plásmidos y eso nos empezaba a llamar la atención. Buscamos también determinantes de virulencia a partir de los genes que normalmente se reportan en Escherichia coli. Algunas de estas cepas provenían de cepas de muestras de orina, por lo tanto nosotros buscamos algunos determinantes de virulencia de Escherichia coli uropatógena por PCR en punto final, encontramos algunos de ellos y también buscamos los determinantes de resistencia. Todavía nos queda un poquito de tranquilidad por el hecho de que las cepas de hospital, las cepas del brote, pues eran muy resistentes. Sin embargo, las cepas ambientales, pues no eran tan resistentes, son los cuadritos azules
azul marino. Y pues las cepas de orina, que son estas dos, 27 ATM y 33 MEM, pues no presentaban tantos determinantes de resistencia, aunque alguna de ellas ya empezaba a presentar algún perfil preocupante o importante. Estas cepas las sometimos también a búsquedas de genes de virulencia, sistemas de adicción plasmídico y genes de resistencia, y obtuvimos también una relación filogenética entre ellas. Y observamos pues que, por ejemplo, las cepas provenientes de vegetales listos para su consumo estaban más relacionadas, por lo menos filogenéticamente, a las cepas aisladas del brote hospitalario, mientras que las ambientales estaban más asociadas con aquellas que se obtuvieron de las muestras de orina. Y este es uno de los hallazgos quizá que más me llaman la atención. La capacidad de producción de biopelícula es un rasgo de virulencia aceptado en múltiples modelos microbianos, incluyendo Escherichia coli, Staphylococcus aureus, que causa muchos problemas tanto para cuestiones médicas en los dispositivos como para cuestiones alimentarias en los contenedores o en los reactores donde se trabajan los alimentos. Entonces nosotros nos dimos a la tarea, tanto con Brenda como con Viviana, de buscar la capacidad de formación de biopelículas y comparando con la cepa 25922, que es considerada una productora fuerte, encontramos que todas nuestras cepas, más allá de que fueran de origen alimentario, clínico o ambiental, todas tenían una capacidad importante de formación de biopelícula. Entonces, esto habla de que la capacidad de formación de biofilm pues es un rasgo de virulencia en Escherichia coli y que quizá no solamente sea fenotípico, ¿verdad? Sino que también le confiere alguna capacidad de poder persistir, porque recordemos que la biopelícula es una matriz de exopolisacárido que no solo protege el ambiente, sino también facilita la comunicación entre las bacterias y también facilita la liberación de algunos compuestos. Y esto también hace que sea más difícil eliminar a las bacterias cuando están presentes en alguna superficie en particular. Y bueno, finalmente, ¿cómo daña la eclercia de carboxilata? La respuesta es no lo sabemos. Hasta ahorita, con base en todos estos análisis genómicos, podemos nosotros proponer, inferir cuáles son los posibles efectos. ¿Por qué? Porque tenemos algunas proteínas que tienen efecto citotóxico que ya en otros modelos se han reportado que le otorgan una capacidad de supervivencia intracelular, que le otorgan la capacidad de causar muerte a la célula. Tenemos algunos componentes pues, que tienen que ver con la adherencia, con la captación de DNA, con la formación de biopelícula, con la colonización del hospedero, con la quimiotaxis o con la fototaxis. Tenemos algunas proteínas que tienen que ver con la supervivencia bacteriana bajo condiciones de estrés. Tenemos algunas proteínas que tienen que ver además de la expulsión también con la toma de hierro, por ejemplo, como la aerobactina y la enterobactina. Tenemos sistemas de secreción tipo 1, tipo 3, tipo 4, tenemos Curly, o sea, tenemos una gran cantidad de factores de virulencia, por lo menos codificados o almacenados en genes, pero todavía nos falta saber si estos se expresan. Son parte de las perspectivas, tanto para los proyectos que tenemos más adelante, que ya está retomando tanto Brenda como Viviana, pues dilucidar cada uno de estos mecanismos. Bueno, finalmente ya las consideraciones de cierre. Podemos decir que hay cepas circulantes multidrogo resistentes y virulentas de la eclercia de carboxilata, perdón, en México, que estas cepas de la eclercia pueden adquirir determinantes de resistencia y virulencia y pueden jugar un papel importante en la distribución de estos determinantes a través de elementos genéticos movilizables, como los plásmidos. Es posible una mala identificación de la eclercia de carboxilata en la práctica clínica, particularmente en los laboratorios de diagnóstico con herramientas básicas, y por eso es necesario que empecemos a buscar unas nuevas herramientas, unas nuevas estrategias para tener una correcta vigilancia y discriminación entre Escherichia coli. Y como decíamos hace un momento, no todo está escrito. Por lo tanto, es necesario fortalecer la vigilancia en cuanto a la aparición o la emergencia o reemergencia de cepas clásicamente consideradas como inocuas y establecer su papel como reservorio de genes de virulencia y de resistencia. Y pues finalmente, acordémonos que si huele a E. coli,
se ve como E. coli y parece E. coli, pues quizás sea una leclercia de carboxilata cuando estén ustedes trabajando ahí en el laboratorio. Y pues ya nada más para terminar, agradecer pues, a todos los que contribuyeron en este trabajo, la unidad de secuenciación en genómica humana, el Centro Médico Nacional Siglo XXI, la doctora Aida Rosas y el doctor César González Bonilla, el Laboratorio de Microbiología Hospitalaria y de la Comunidad de la UAP, con la doctora Rosy Rocha y Brenda Pacheco, ya dentro de poquito maestra en ciencias, en la Autónoma de Chihuahua, a Eder Carrión y Brigitte, su estudiante de QVP, en el CIAD al doctor Fernando Ayala y la ya prácticamente doctora Jessica Enciso. Y aquí en la Unison, pues al doctor Ballesteros, a Brian por su tesis de licenciatura, donde desarrolló la PCR multiplex. Vivi, que ya está por graduarse de la licenciatura en un par de semanas, y pues a todos los miembros del laboratorio, alias la Interocueva. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias, doctor Edwin. Muy peculiar el nombramiento de su laboratorio, la Intercueva. Eh, en vivo estoy viendo que no tenemos comentarios o preguntas. En Muy Zoom, bien. ok, Brenda le manda aplausos. Si tuvieran alguna pregunta, comentario, igual damos un par de segundos más. Si tuvieran alguna pregunta o comentario, nos las pueden escribir en Facebook Live, aquí en el chat de Zoom. Mientras yo sí tengo bueno, algunos comentarios, doctor. Sí, sí, adelante. La importancia que tiene de estudiar otros patógenos, como usted bien lo mencionó, siempre nos vamos como por patógenos muy conocidos. Staphylococcus aureus, que es uno de los más conocidos y siempre todo el mundo quiere estudiarlo, pero no dejamos de lado muchos microorganismos que también son pues patógenos, vaya, para el ser humano o para otros mamíferos. Algo que me llamó mucho la atención en los genes de resistencia que presentaba, ¿no? Vaya de E. coli, pero sobre todo los de Acinetobacter baumani, que también es otro patógeno ay, perdón, de Hospitalario. nosocomios, ¿no? Sí, sí. Entonces, esta bacteria, la Escherichia, ¿cómo adquiere todos estos mecanismos de resistencia? Y sobre todo bueno, la pregunta es por lo que mencionaba, tiene los genes, pero falta saber si los expresan, entonces los adquiere en alguna simbiosis con otros microorganismos, ya es su característica genómica. Pues eso lo tendríamos que evaluar, ¿no? Seguramente, bueno, algo importante y algo que está latente es lo que mencionaba ya en las consideraciones finales que tiene que ver con la plasticidad genómica. En general, las enterobacterias tienen una plasticidad genómica muy amplia, es decir, tienen la capacidad de adquirir determinantes genéticos ya sea por diversos mecanismos, ¿no? Como la transformación, esto es agarrar fragmentos de DNA disponibles en el ambiente por transducción utilizando algunos fagos que pues infectan bacterias y que inyectan DNA que eventualmente la bacteria puede conservar por conjugación, esto es a través de los plásmidos. O inclusive un nuevo mecanismo que se está recientemente describiendo que es la vesiculación, es cuando una bacteria forma vesículas y en esas vesículas pueden ir muchas cosas, incluyendo fragmentos de DNA. Entonces, las bacterias que tienen esta capacidad de integrar esos fragmentos de DNA, pues generan una variabilidad biológica y esto finalmente es como los mecanismos de selección de Darwin, ¿no? El ambiente se va a encargar de seleccionar a esas bacterias que tengan alguna característica más, que las haga más apta para sobrevivir al ambiente. Entonces, evidentemente, pues cuando hay una infección, el ser humano o cualquier organismo se va a defender, tenemos el sistema inmune. Entonces, aquellas bacterias que tengan mayor capacidad de persistir, pues son aquellas que se van a conservar. Entonces, todos estos mecanismos de transferencia horizontal sin duda son aquellos que confieren todos estos genes de virulencia y pues también de resistencia. Hay algunos fenómenos o algunos eventos o mecanismos de recombinación que permiten que la bacteria se quede o libere libere los elementos genéticos que no le sirvan, porque pues evidentemente generan
un costo que afecta lo que conocemos como fitness bacteriano, ¿no? Pero evidentemente esta compartición, pues seguramente viene mediada por ese tipo de mecanismos, doctor. Sí, claro, doctor. También algo que me llamó mucho la atención es que esta bacteria es resistente a colistina, que pues prácticamente es como el último medicamento ya para atender una infección. Entonces, ¿hay algún medicamento que sea 100% efectivo o tenga una alta tasa de efectividad sobre este microorganismo? Eh, No podemos decir todavía que todas las leclercias son resistentes. Como mencionaba en alguna de las últimas transparencias, hemos encontrado cepas muy resistentes, pero la mayoría son sensibles a otros antibióticos. En la práctica clínica es muy común querernos ir al antibiótico más potente, al nuevo, al que recién salieron, pero muchas veces olvidamos al antibiótico que pues por ahí dejamos en la práctica clínica hace muchos años, ¿no? Por ejemplo, en las cepas que se encontraron en el brote hospitalario eran resistentes a carbapenémicos, a colistina, pero eran sensibles a gentamicina, por ejemplo. Y la gentamicina es un antibiótico que tiene muchos años utilizándose. Entonces, hay por ahí una tendencia en como regresar a esos viejos antibióticos que se dejaron de utilizar por las altas tasas de resistencia que se presentaron y pues como que probar. No debemos de olvidar algo bien importante. Cuando nosotros estamos en la práctica clínica, somos un conjunto, somos un equipo de salud. La parte del laboratorio clínico que hace la identificación de la bacteria y le dice al médico, hey, la bacteria que te está causando la infección es fulana de tal, el médico empieza con algo que se llama tratamiento empírico. El médico no puede esperarse a que le diga al laboratorio, es tal bacteria y es resistente a tal medicamento. El médico empieza con el tratamiento. Y una vez que nosotros ya le damos el diagnóstico o la identificación final de la bacteria y a qué es sensible, el médico modifica el tratamiento para ajustarlo y que efectivamente se lleve a cabo. Generalmente los médicos trabajan bajo dosis de seguridad que se establecen pues por el CLSI, los estándares de laboratorio clínico de los Estados Unidos, y pues son tratamientos que permiten que el paciente pues no lleve daño, que puede tener daño a nivel renal, a nivel hepático, etcétera, etcétera, por cualquier sustancia química, incluyendo los medicamentos, ¿no? Entonces, siempre se les da la dosis de seguridad que permita eliminar a la bacteria, pero que no le cause daño al paciente. Evidentemente, cuando ya tenemos una bacteria que es resistente a esas dosis mínimas, pues el médico siempre va a tener la alternativa de hacer una dosis más grande con ese riesgo controlado, con ese riesgo asumido de que puede generar un daño mayor al paciente, ¿no? Y a lo mejor será posible que eliminemos a la bacteria y después tratemos de recuperar ese daño que ya causó el consumo del medicamento. Esa es otra alternativa. Ahorita no hay un antibiótico que sea infalible para todas las bacterias. Mencionaba usted muy importantemente la Cinetobacter baumani, que tiene una gran cantidad de determinantes de resistencia. Inclusive en los hospitales se le llama Acinetobacter baumani porque es muy difícil sacar un paciente cuando adquiere este tipo de infecciones, sobre todo considerando las comorbilidades del paciente, ¿no? Sí, exactamente. Es un tema muy interesante y que pues siempre hay más información que se va encontrando día con día. Y una última pregunta. Sí, Esta doctor. proteína que mencionaba AL y AL8, si no me equivoco, del nombre, donde mencionaba un esquema en 3D mencionaba que eran diferentes. ¿Podría ser un blanco farmacológico para este microorganismo? Sí, si hablamos de la bomba de expulsión, sí, definitivamente. Muchos de las estrategias se están enfocando en utilizar inhibidores. Hay muchos inhibidores químicos que se han estado probando que tienen función sobre las bombas de expulsión. Dentro de ellos tenemos la NMP y tenemos la CCCP, que son moléculas químicas que actúan directamente, por ejemplo, en este caso específico, sobre las bombas alteran, por ejemplo, el equilibrio del potencial eléctrico de las membranas, el equilibrio osmótico, entonces, de cierta manera, bloquean la salida del antibiótico. Entonces,
Una estrategia alternativa es utilizar el antibiótico y el inhibidor de la bomba de expulsión. Entonces, lo que hacemos es permitir que el antibiótico se quede adentro, haciendo lo que tenga que hacer. Esa es una buena estrategia también. Ok, muy interesante este dato que menciona, doctor. Tenemos otro par de comentarios. Sí, sí, Elena BI, muchas felicidades, doctor Edwin. Interesante gracias. charla. Una pregunta. ¿Han hecho ensayos de virulencia para leclercia? Los únicos ensayos fenotípicos de virulencia que hemos hecho hasta este momento son la capacidad de formación de biopelícula. Ya tenemos ahí prospectados que tienen que ver pues con los proyectos tanto de Brenda como de Vivi, pues sobre la dilucidación del mecanismo de virulencia, y tenemos en mente algunos ensayos de este tipo, ¿no? Adherencia, supervivencia, evasión del sistema inmune, modelos tanto en líneas celulares y en modelos murinos, pero todavía no los hemos hecho. Nos falta esa parte. Ok. Jonathan Rodríguez pregunta, ¿las cepas del brote de Guadalajara tenían MCR9, pero fueron susceptibles a colistina? Tenían MCR9, no se les probó la susceptibilidad a colistina, no se les probó. En caso de que hubiera habido la colistina o la resistencia a colistina, no solamente está mediada por genes MCR. Los genes MCR son genes plasmídicos. Hay desde MCR1 hasta MCR10 con diversas variantes entre sí. Eh, Hay un mecanismo que es un mecanismo de expulsión por bombas, y hay otro mecanismo que tiene que ver con mutaciones en el sitio blanco. Entonces, el hecho de que tengamos, por ejemplo, que no tengamos genes MCR y que tengamos todavía resistencia a colistina, quiere decir que pues algún otro mecanismo está funcionando. Y la otra parte, que es lo que tiene que ver con la pregunta, que estuviera el gen, pero que fuera susceptible, lo único que nos estaría diciendo es que probablemente el gen no está expresándose. Debe de haber algo ahí, a lo mejor a nivel del promotor del gen, o algo que esté haciendo que el gen no se exprese. Entonces, recordemos que siempre cuando nosotros identificamos un gen, ya sea por análisis in sílico o por PCR, lo único que estamos poniendo de manifiesto es la presencia del gen. No estamos diciendo que el gen se expresa. Entonces, siempre hay que cuidar mucho esa parte al momento de hacer el análisis. Pero no, en este caso se identificó que tiene el gen, pero no se hizo la prueba de susceptibilidad a colistina. Muchas gracias, doctor. Si gusta compartir sus redes sociales, método de comunicación con usted para las personas que estén interesadas en Sí, contactarlo, por favor. sí, claro, estoy aquí está mi correo electrónico, es el correo institucional, edwin.barrios@unison.mx. Me encuentran también en Facebook como Edwin Barrios Villa y en X como Edwin Barrios. Ahí estamos al pendiente. Cualquier duda, siempre va a ser un gusto platicar con ustedes. Acuérdense que nosotros nos nutrimos también de colágeno por las nuevas generaciones que están llegando con nuevas ideas, y pues también nos nutrimos de la experiencia de todos aquellos que nos preceden. Entonces, siempre va a ser un gusto platicar con ustedes. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla, doctor. Perfecto. Bueno, a nombre de el streaming Schrödinger, Ciencia, Tecnología e Innovación, en la sección de Explorando el Mundo a través de la ciencia, le hacemos entrega de su constancia virtual y en un momento, doctor, se la envío por correo. Muchísimas gracias, doctor. Nuevamente también les agradecemos a todos ustedes que nos acompañan, que se dan un tiempo por estar presentes a tempranas horas del día, y sobre todo ustedes que nos acompañan en el norte del país, que tenemos un horario bueno, una hora de diferencia. Allá son, creo, las 9, ¿verdad, doctor? Son las 9 exactamente. Y acá ya están siendo las 10 de la mañana. Bueno, entonces nos despedimos. Nos despedimos de todos deseándole una excelente mañana, y pues bueno, recordemos el emblema de la página, que es Empoderando Mentes, Inspirando Vidas y Conocimientos sin Límites. Los esperamos en nuestra siguiente charla.
Y pues bueno, buen día a todos. Y disculpen ahí al perrito que está ladrando también. Bueno, que tengan buen día a todos. Nos despedimos y seguimos en comunicación. Hasta luego. Hasta luego a todos, que estén muy bien.